En estos días hemos escuchado con mucha preocupación afirmaciones en la Asamblea Nacional de Ecuador, primera semana de octubre del año 2013, en la que algún asambleísta, y más de uno, ha sostenido equivocadamente sin duda que en Ecuador no se ha conocido lo que es la concepción finalista de la acción penal por un lado, y se ha afirmado con absoluto desconocimiento que las propuestas que trae el Código Orgánico Integral Penal, correctas por supuesto, en materia de error de tipo y de error de prohibición, son una consecuencia del llamado funcionalismo penal alemán, tal vez en la línea del profesor Gunther Jakob y del mismo profesor Klaus Rosin. Y esto no es cierto. El error de tipo y el error de prohibición son una consecuencia del finalismo, una concepción que nace para la década de los años 50 del siglo XX y cuyo autor es un extraordinario penalista alemán, el profesor Hans Belzel. Hay otros grandes finalistas como el profesor Henry Maurach, yo me atrevería a decir el mismo profesor Klaus Rosin, y hoy un jurista extraordinario y penalista como es el profesor Schunemann, Bert Schunemann. Es tal el desconocimiento que se llegan a hacer afirmaciones como que esta concepción o corriente, que la califican como moderna, lo cual sería discutible, pero es el avance más importante de la doctrina penal en el mundo de hispanoparlante, por lo menos, y se llega incluso a manifestar que ni jueces, ni abogados, ni juristas estaríamos en capacidad de comprender estas corrientes nuevas. En lo personal y por mi formación como docente universitario de más de 3 décadas, ya hace más de 30 años en mis clases de Derecho Penal yo explicaba lo que es la concepción finalista de la acción penal, que pretende en el fondo una restauración o un rescate de la función ético-social del derecho penal. Mis alumnos en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil han conocido lo que es el finalismo, igual que yo daba clases sobre lo que son otras escuelas como la concepción causalista o tradicionalista. En el año 1984, y debo hablar en defensa propia, se publica en Ecuador la primera edición de mi manual de Derecho Penal destinado a la parte general, que es de corte finalista. Allí desarrollo el concepto del error de tipo y el error de prohibición. El error de tipo, si es insuperable o invencible porque es un elemento del tipo penal, impide que se haga un juicio de disvalor con respecto al acto. Vamos a concluir que si la conducta es atípica y esto obedece a un error insuperable o invencible, no hay tipicidad y consecuentemente no puede haber delito y no puede haber punibilidad. Salvo que se tratase de un error vencible, donde habría lugar a la imputación de un delito culposo, que si está previsto como delito culposo, merecería una sanción penal. En el tema del error de prohibición, el error de prohibición es desplazado hacia la culpabilidad. De manera que si hay por un error invencible o insuperable, no hay conciencia de la antijuricidad, allí no hay reproche de culpabilidad y consecuentemente no puede haber sanción penal. Si el error de prohibición fuese vencible o superable, habría reproche de culpabilidad disminuido y el sujeto podría recibir una pena de menor intensidad. La concepción finalista de la acción penal precisamente trasladó el dolo y la culpa de los predios de la culpabilidad, donde estuvo en la concepción causalista, ¿verdad?, al predio de la tipicidad como elemento subjetivo del tipo penal, al igual que hay otros como podrían ser los elementos normativos. Señores, los más grandes penalistas de España hicieron sus estudios en Alemania también, y por eso un gran finalista es el profesor don José Cerezo Mir, que aún vive. Otros grandes finalistas son los profesores Santiago Mir Puig, Luis Gracia Martín, el profesor Francisco Muñoz Conde, José Luis Díaz Ripollés, solamente para mencionar algunos. En la América hispanoparlante, un extraordinario finalista, recordado amigo ya fallecido, el profesor Juan Bustos Ramírez,
que fue incluso alumno de Welser en Alemania. Otros grandes penalistas y finalistas son los profesores argentinos Eugenio Raúl Zaffaroni, don Enrique Bacigalupo Zapater y el profesor don Edgardo Dona. Hay también finalistas en Colombia, hay finalistas en el Perú. Y si se tratara de código, yo me atrevería a sostener que el único código penal de corte jurásico que queda en el mundo hispanoparlante es el Código Penal de Ecuador. Eso sí debe ser materia de vergüenza. Incluso Bolivia tiene un código penal de corte finalista. De manera que no es cierto que no estemos preparados para entender lo que es el finalismo, para aplicar correctamente el error de tipo y el error de prohibición. Estas afirmaciones, con un gravísimo desconocimiento de lo que es la doctrina penal moderna, traen desconcierto. Ya es hora y debemos aplaudir la posibilidad de que haya un Código Orgánico Integral Penal, al cual lo venimos apoyando desde hace 3 o 4 años, en que se ha venido discutiendo, porque no es cierto que no ha sido socializado su contenido. Sí ha sido, señores, socializado. Lamentablemente no ha habido muchos entendidos que se hayan pronunciado sobre el tema. Ya ese es otro asunto. Pero ese código de procedimiento, de código penal y de procedimiento, urge que en Ecuador se pueda implementar en el tiempo más corto posible. Si miramos el Código Orgánico de la Función Judicial, dice que el juez, para resolver correctamente, debe acudir a la ley. Ese juez debe acudir cuando sea necesario a la jurisprudencia e incluso también a la doctrina. La primera edición de mi manual es del año 1984. Hay 2 más en Ecuador, una última del año 2008, todos en la línea, por supuesto, de la concepción finalista de la acción penal. E incluso en el Perú, la editorial o editora ARA publicó en el año 2006 el derecho penal de mi autoría, la parte general. De suerte que este es un concepto que lo hemos desarrollado desde la docencia. De paso, debo mencionar que la concepción funcionalista que está en Alemania, sin duda, y liderada por profesores como Günther Jakob y el mismo profesor Klaus Roxin, aunque con él podríamos hablar de un funcionalismo moderado, tiene seguidores, así como hay finalistas ortodoxos que no concilian la posibilidad de encontrar la aplicación del funcionalismo en el derecho penal. Yo personalmente siento un enorme respeto académico por todos los juristas, incluyendo a los profesores, por supuesto, Jakob y Roxin, que además es un gran procesalista que hace política criminal. Yo diría que es la figura más importante del derecho penal en la hora presente. Señores, la doctrina y el avance tienen que ser conocidos, tienen que ser difundidos, tienen que ser aplicados. No podemos cerrar nosotros la posibilidad de contar con un código que es urgente en el Ecuador. Creo que si no hay conocimiento de lo que es la doctrina penal, la dogmática penal moderna, simple y llanamente no se debiera opinar sobre aquello que no se conoce.